Yo soy Robert Funk. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos el gusto de escuchar el paper de Marco González Hernando, investigador de COES y de mi alma mater, el ICSO, Ujú. en la Universidad Diego Portales. Marcos es doctor en sociología de la Universidad de Cambridge y su investigación, su área de interés y su investigación actual se centra en los centros de estudios, los think tanks, eh, expertos en políticas públicas, intelectuales públicos, discursos y actitudes respecto a la desigualdad y élites económicas y políticas. Y el trabajo que nos presenta hoy día es un trabajo de su y postdoctoral, eh, que tiene como título Trayectorias de vida y evolución de los centros de estudios en Chile desde el 2011. Y supongo que nos dirá por qué desde 2011 hasta el 2021. Así que estamos muy agradecidos. Y Marcos, tienes una media hora y después abrimos la discusión a preguntas. Súper, muchas gracias, Robert. Voy a partir compartiendo. Debería verse bien ahora. ¿Sí? Sí. Súper. Bueno, muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Isabel. Y muchas gracias a la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile por la invitación. Como decía Robert, esta presentación es un poco un resumen de los resultados de mi Fondesit postdoctoral, que se dedicó a analizar 9 think tanks chilenos. Se los puedo dar al tiro. Serían de derecha a izquierda, por así decirlo: la Fundación para el Progreso, Libertad y Desarrollo, el IES, el CEP, CIEPLAN, Espacio Público, Nodo 21, Chile 21 y Fundación Sol. ¿Ya? Mi idea era básicamente hacer un mapeo general de think tanks que son generalistas en el sentido de que no son específicos, por ejemplo, en un área de política pública determinada, como sería, por ejemplo, Acción Educar, por ejemplo, ¿ya? Lo cual permite ver cómo se van moviendo en el tiempo. Mi interés en los think tanks en general, uno podría decir, es porque son instituciones tremendamente híbridas, en el sentido que se conectan con muchos espacios del mundo social, que tienen lógicas diferentes. Por ejemplo, la política, el mundo de los financistas, el mundo de los medios y, por supuesto, la academia. Y en ese punto de encuentro pasan varias cosas. Una es que es un lugar privilegiado para la formación de redes. Y otra importante también es que, por lo mismo, en ellas lo que es puramente intelectual, lo que es puramente político o lo que es puramente institucional son casi imposibles de separar. ¿Ya? Son en ese sentido súper buenos como veletas, como proxies para entender, pienso yo, cambios más generales en el campo político de un país. ¿Ya? Por otra parte, por una cuestión metodológica y bueno, también por mi trayectoria académica, yo trabajé mucho tiempo en lo que es la sociología de los intelectuales. Mis dos autores de cabecera son Patrick Bert de Cambridge y el Eyal, que trabaja en Columbia, que usan bastante el concepto de intervención, ¿ya? Y con intervención lo que quieren decir, para hacer un cuento corto de la sociología de los intelectuales, es que en vez de fijarse como en las características sociológicas o normativas que debe tener un intelectual, lo que a ellos les interesa es más lo que hacen, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace un intelectual para ellos? Es producir intervenciones intelectuales, ¿ya? O sea, casi como decir actos de habla, ¿ya? Y en ese sentido, una de las cosas que yo trato de hacer y aplicar esto al mundo de los think tanks es usar el concepto de intervención, que puede ser, por ejemplo, un podcast, puede ser un informe de política pública, puede ser una cuña en un diario, puede ser una columna, puede ser un informe para el Parlamento, etcétera, como indicadores del tipo de instituciones del que estamos hablando y de cómo esas instituciones cambian en el tiempo, ¿ya? En ese sentido, las intervenciones públicas son un indicador de las trayectorias de vida de los think tanks, o así lo planteo en este proyecto, ¿ya? Además, eso a propósito, en términos más prácticos, se decanta en un proceso de scrapping de intervenciones, generando una base de datos de poco menos de 19.000 entradas para las 9 organizaciones, ¿ya? Por otra parte, esta investigación tiene un componente cualitativo,
Se llevaron a cabo 66 entrevistas con al menos 3 personas de cargos directivos de estos 9 think tanks, más algunos otros think tanks, especialmente los más nuevos, que aparecieron después del 2011 para entender cómo sus trayectorias de vida, cómo surgieron y el diagnóstico que aparece detrás de su fundación. ¿Ya? Pero además, y pensando en esto que les decía antes de este carácter híbrido y que conecta distintos mundos de los think tanks, con contactos clave en estos 4 mundos, en los medios, la academia, el mundo del financiamiento y la política, que tienen contacto con el mundo de los think tanks. ¿Ya? A ver. Ahí sí, ya. Ahora, ¿con quién estoy conversando en la literatura? Porque esta idea de los 4 campos no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un sociólogo de la Universidad de San Diego que se llama Thomas Medveds, ya, de un libro de 2012 que se llama Think Tanks in America. En ese libro, lo que hace Medved es básicamente describir, para el caso estadounidense, lo que él llama el surgimiento del espacio entre campos o de organizaciones híbridas llamados think tanks, ¿ya? Que él lo hace a través de una historia, digamos, que parte, uno podría decir, en los años de la interguerra, con la Carnegie Endowment, etcétera, y luego con Rand durante y después de la Segunda Guerra Mundial inmediatamente, pero los think tanks, así como de nombre propio, según él, aparece en los 60 y 70 con las crisis de la tecnocracia, ¿ya? Estamos pensando en la Heritage Foundation, por ejemplo, que hoy en día está detrás del Project 2025 de Trump, por ejemplo, ¿ya? Y lo que él dice es básicamente lo que les estaba describiendo, que los think tanks son un espacio de conexión y de relación entre estos 4 mundos, y tiene varias ventajas. Primero, porque parte como una sociología política, que está más interesada en describir este fenómeno más que, por ejemplo, una buena parte de la literatura se preocupa en primer lugar de su impacto, de su independencia, de sus tipologías o de sus definiciones. ¿Ya? A él más que interesarle definir a los think tanks o ver cuánto impacto tienen, o tratar de medirlo de manera más o menos objetiva, lo que él trata de hacer es describir este espacio intersticial como uno de traducción, uno podría decir. Él trabaja como teóricamente en un punto intermedio, uno podría decir, entre Latour y Bourdieu, ¿ya? De traducción de distintas lógicas, ¿ya? Y de negociación de estas lógicas. ¿Ya? En ese sentido, para Medved, él habla de una estructura de capitales, en que un think tank, para él, más o menos bien armado, va a tratar de mantener una cierta estructura de capitales en la que, por ejemplo, no se le va a escapar y va a ser demasiado académico, porque si lo es, se le va a ver con resquemor desde el mundo de los financistas, el mundo político los va a encontrar demasiado en la Torre de Marfil y el mundo de los medios poco accesible. Tampoco puede estar demasiado tirado hacia el mundo del financistas porque se les va a ver como lo vista desde los otros mundos, si es demasiado a los medios como superfluo, quizás los otros y lo mismo. ¿Ya? En ese sentido son espacios de flexibilidad, conversión de capitales y lo que él llama heteronomía, que es el antónimo de autonomía, que siempre están como sobredeterminados, pero por otros distintos mundos. ¿Ya? Ahora, yo tengo varias preguntas respecto de este modelo. ¿Ya? Una primera, voy a tratar de ser breve respecto a esto, pero una primera es la variabilidad dentro de cada campo, porque no son unidimensionales. No es que, por ejemplo, hay una escala de más o menos académico así de simple, sino que hay pugnas dentro del campo académico, por supuesto. Y además, los campos nunca son estables. ¿Ya? El campo académico, por ejemplo, en Chile ha cambiado muchísimo desde el 2011, para qué decir el político, los medios o los financistas. ¿Ya? Además, Medved describe una evolución del surgimiento de esta especie de campo intersticial. Lo que a mí me interesa más que eso es ver cómo este campo intersticial, si se quiere, o este espacio híbrido, eh, reacciona frente a crisis de los mundos en los cuales está inserto, ¿ya? Por otra parte, diferencias importantes tiene que haber con Chile, entre Chile y Estados Unidos, por supuesto. Chile, a pesar de que en el contexto latinoamericano tiene un ecosistema de think tanks relativamente robusto, no es comparable con la tradición filantrópica de Estados Unidos, por supuesto. Vamos a hablar un poco más después de eso después. Y además, se puede discutir, eso lo dejaré a ustedes también, como la autonomía o la separación tan eh, que, que un poco presupone este modelo entre, por ejemplo, el campo económico y el campo de los financistas.
O sea, el campo, perdón, el campo económico y el campo de los medios, por ejemplo, en Chile, que se puede discutir también, como cuán fuerte es esa separación entre esos otros mundos fuera de los think tanks, ¿ya? Ahora, respondiendo a la pregunta de Robert, ¿ya? Esto yo me explayaría un poco más si fuera una presentación para un público internacional, pero el contexto es súper importante pensando en todos estos campos que les estoy diciendo, ¿ya? Y además pensando en la literatura específica de los think tanks en Chile, que tiene varias particularidades. Una bastante importante es que los think tanks en Chile a diferencia del mundo anglosajón, por ejemplo, donde surgen con bastante fuerza en los 70, en los 60 y 70, por ejemplo, estuvieron se ha escrito bastante sobre los think tanks que estuvieron detrás del giro hacia el thatcherismo en el Reino Unido, ¿ya? Pero en el caso chileno, los think tanks surgieron con bastante fuerza durante la dictadura, ¿ya? Y hay trabajos, por ejemplo, de Puryear, de Brunner o de Silva, que describen ese proceso, que es básicamente lo que ellos argumentan, especialmente Puryear, es que mientras las universidades estaban intervenidas y los partidos políticos proscritos, sin embargo, la dictadura, por derribar parte de su legitimidad, como las credenciales académicas de sus colaboradores civiles, no podía así a tabula rasa simplemente censurar las ciencias sociales en cuanto tales. Así se explica, por ejemplo, que Seplan ha sido uno de los primeros think tanks en Chile que haya podido criticar de manera pública las políticas públicas de la dictadura porque lo hacía desde una perspectiva, entre comillas, técnica, ¿ya? Y por otra parte, además siendo Chile históricamente con la llegada de, por ejemplo, la CEPAL o la Flaxo en los 50 y 60, un polo importante de desarrollo de las ciencias sociales regionales, había una población flotante en ese momento cesante de cientistas sociales que, ayudados con financiamiento internacional y al alero de organizaciones, por ejemplo, en torno a la Iglesia Católica, permitieron el surgimiento de un ecosistema más o menos robusto de think tanks, ¿ya? Sin embargo, esa historia se acaba más o menos llegando a los 90 y especialmente hacia el 2010 cuando Chile entra a la OCDE, en que deja de ser eh, país receptor del tipo de fondos internacionales que antes permitía a estos think tanks trabajar, ¿ya? Mientras tanto, y de manera bastante interesante también, eh, a excepción del CEP, que se funda en el año 80, una buena parte de los think tanks tradicionales de la derecha se funda en torno al año 90, la transición a la democracia, ¿ya? Ese es más o menos el panorama cuando llega el 2011. El 2011, por supuesto, hay una crisis política bastante importante. Hay una crisis además de diagnóstico que se da en la derecha y en la izquierda, se podría decir, ¿ya? Y una ola importante eh, de protestas y como anhelos de cambio político importantes que surgen desde entonces, desde el 2011, del 2011 al 2019, ¿ya? Además, los medios, por supuesto, tampoco es un campo que se quedó congelado. Hay una creciente concentración, pero surgimiento de nuevos medios digitales y redes sociales. En la academia, la ampliación de la educación superior y de jóvenes profesionales formados en algunas de las universidades más reputadas del mundo. Además, el capital simbólico es fundamental para este tipo de instituciones. Y como decía, para la parte económica, Chile se une a la OCDE, pero además sigue con problemas como estructurales en su economía. ¿Ya? Sin además haber formado una cultura filantrópica que reemplazase el capital internacional que antes funcionaba en Chile. ¿Ya? Ahora, describiendo como en general la base de datos, esto es lo que uno encuentra, ¿ya? Puedo hablar después de la metodología si quieren, pero muestra primero, como en términos simplemente de volumen, que la muestra está dominada por libertad y desarrollo y por el CEP, pero sin embargo en el tiempo, por supuesto, que se multiplica eso bastante el número de entradas por año de estos think tanks, ¿ya? Hasta llegar, y esto es notorio en algunos think tanks, por ejemplo, el IES a mí me parece muy interesante porque parte con poquísimas intervenciones, el año 2011-2012, pero el año 2022 tiene 365 y está dentro de los más altos, ¿ya? Por otra parte, uno vería, por ejemplo, el caso de la Fundación Sol, que se ve ahí en una especie de beige al medio, que parte con bastantes intervenciones, pero luego termina con muchísimas menos, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, se puede ver con algunos cambios de ciclo. Yo pensaría, por ejemplo, en dos que les puedo mencionar, tres en realidad. Uno es, por ejemplo, Nodo 21, que tiene un auge importante en torno al 2019-2020, pero luego baja bastante las intervenciones. Uno podría argumentar que en parte por
la attrition, que se dice en inglés, la cantidad de gente que se va al gobierno. Y por otra parte uno podría presentar también la FPP, que tiene bastante, que es el café un poco más oscuro abajo de la Fundación Sol, que baja bastante hacia el 2020, entre el 2020 y el 2022 por, bueno, casos bastante bullados de su estructura de financiamiento. ¿Ya? Ahora, volviendo al IES, voy a mostrarle algunos ejemplos de lo que pasó en esta base de datos. ¿Ya? El IES logró crear una marca, ¿ya? Y eso parte como de algunos investigadores que lograron posicionarse en medios como El Mostrador y que en las fechas actuales publica en lugares de circulación nacional como el Mercurio o La Tercera, ¿ya? Un investigador del IES me dijo lo siguiente, ¿ya? Lo primero que hace un investigador nuevo es entrar como columnista en algunos de los medios con los que tenemos alianza institucional, donde no apareces por tu firma, sino porque hay un espacio para el IES. Rotan los investigadores, ¿ya? La idea es que termines por tu firma como investigador IES, posicionado regularmente con un espacio regular en un medio de prensa de alcance nacional. ¿Ya? Por otra parte, otra de las cosas que recoge la base de datos es el tipo de formatos o el tipo de intervenciones que los think tanks hacen, ¿ya? Les quiero mostrar esta en particular, ¿ya? Porque además de ser el think tank con el más número de intervenciones, libertad y desarrollo, además tiene como la mayor variedad, ¿ya? Y esta es como las categorías EMI que ellos ponen, las categorías que ellos mismos dan, ¿ya? Y lo más interesante, por supuesto, va a ser el beige del medio, que es el crecimiento abultadísimo del porcentaje y del número de intervenciones a nivel de opinión que cambia del 2014 en adelante. ¿Qué pasó el 2014 en el IES? Por supuesto que habían llegado el año 2010 con la Roulette y con, bueno, Blumel y otros personajes bastante importantes en la historia de los gobiernos de centro derecha en Chile a la moneda y luego se van, ¿ya? Como ven aquí se ven como algunas de las sensibilidades del mundo político, ¿ya? Y además una especie de diagnóstico de qué tipo de institución tiene que ser en el futuro. ¿Ya? Esto va a ser bastante difícil de ver, espero que no sé si después con la grabación se pueda pausar o no, pero básicamente lo que quiero mostrar es que primero hacia la izquierda, contraintuitivamente, están los think tanks más de derecha, uno podría decir, ¿ya? Y muestra el tipo de medios de comunicación en los que aparecen, ¿ya? Y se nota ahí, por ejemplo, en el CEP, la importancia del mercurio durante toda la muestra y luego el surgimiento de la tercera, etcétera, libertad y desarrollo algo parecido, con la segunda con presencia bastante importante. Ya, el Instituto de Estudios de la Sociedad, lo que les decía antes, surge con el mostrador, pero el mostrador se vuelve muchísimo más débil a menos que a medida que aumenta la muestra. Y sin embargo, y al revés, cuando uno mira hacia el lado derecho, que sería la izquierda, el proceso se ve mucho más eh, como mucho más precario y las alianzas un poquito menos fuertes, exceptuando, por ejemplo, el mostrador con la Fundación Sol, ya que además la Fundación Sol pierde bastante acceso a algunos de los medios importantes, y con la excepción quizás también de Espacio Público, que también gana acceso a algunos medios de alcance nacional. ¿Ya? Ahora, una cita de la Fundación Sol. Ya voy a tratar de ser breve respecto de esto, pero yo les entrevisté tratando de explicar qué es lo que pasó, ¿ya? Me respondieron lo siguiente. Creo que de diferentes razones. Por un lado está el color político del gobierno. Pienso que cuando son una fuente de derecha sienten que es necesario tener una fuente que polemice y consideran que la Fundación Sol puede cumplir ese papel. Y por otro lado también tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación están enteramente financiados por empresas. Eso lo hemos sabido por los periodistas. Hemos recibido aviso de que estamos prohibidos, vetados. Entonces, ¿por qué había un espacio abierto en primer lugar? Les pregunto. ¿Por qué no siempre estuvo cerrado ese espacio? Creo que coincidió con la situación política, especialmente en el caso del movimiento del 2011. Sucedió que, como dices, se abrieron ventanas de oportunidad política y nosotros entramos en ese envión, ¿ya? Por el lado de la demanda, ¿ya? Esto es para un editor de un diario importante. ¿Ya? Hoy día lo que nos pasa es que nos resulta mucho más fácil encontrar espacio de opinión de centros de estudio de centro derecha que de centro izquierda. Tradicionalmente no era así, porque si tú ves la centro izquierda hoy día, lo que tenemos es espacio público, y después tenemos esos pequeños centros de estudio, porque todavía no están los primeros años vinculados al Frente Amplio, que todavía no tienen dos cosas. No tienen presencia, o sea, pública, y no tienen la densidad. No ofrecen textos, digamos, para los medios. No son sus trabajos académicos, pero para los medios no ofrecen en texto la densidad reflexiva que uno busca. Ahí uno podría interpretarlo desde Medved, por ejemplo, y decir que por el hecho de que muchos de estos centros de estudio tienen su origen y la mayor parte de su capital en el mundo académico, de repente su traducción hacia los medios no ha sido tan fácil, ¿ya?
Ahora, cosas pequeñas respecto del financiamiento. Uno de los, uno de los fenómenos que ha sucedido es mayor competencia, ¿ya? Un entrevistado me decía lo siguiente: con el surgimiento de republicanos y otros centros de estudio, obviamente hay más gente que está pidiendo financiamiento, colaboración. Hay más competencia, digo yo, dice. Claro, hay más competencia. El problema es que en general nos topamos siempre pidiendo la misma gente. Acá no hay, por así decirlo, los financistas del IES, del CEP o de la Fundación Jaime Guzmán, por decir algo. No son subconjuntos, sino que son conjuntos que se interceptan. Con el surgimiento de más competencia también se ha producido un mayor apriete. La gente está menos generosa, la gente que hace donaciones sobre todo. Además, uno podría mencionar que, bueno, este financiamiento que es en general basal, de distintas maneras, puede ser por donaciones individuales o por suscripciones, como es el caso de Libertad de Desarrollo, se ha visto envuelto en algunas polémicas respecto de las fuentes de financiamiento, como los conflictos de interés posibles, y especialmente en torno al 2014 y 2015, una crisis en torno a la legitimidad de este tipo de financiamiento. ¿Ya? Por otra parte, en la otra parte del espectro político sucede lo siguiente, ¿ya? Eh, me, Estaba conversando respecto al financiamiento dentro de la izquierda y me dicen lo siguiente: es terrible, 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 es un dolor de cabeza para las ONG, sobre todo por el mundo de la centroizquierda, porque en general la derecha y el capital se ponen esas cosas. En la centroizquierda eso no funciona así, es financiarse contra proyectos y eso es terrible, sobre todo porque si es que quiere hacer incidencia pública, porque la filantropía en Chile es baja. Organismos internacionales quizás, pero Chile en el contexto internacional no es sujeto de beneficios, sino que los recursos se van a otro tipo de país, salvo instituciones como por ejemplo la Friedrich Ebert Stiftung, pero no financian directamente, sino que te prestan casas, te ayudan con eventos, etcétera. ¿Ya? Eso es importante porque una diferencia fundamental en el financiamiento basal, esto es hacia la institución misma para que siga haciendo lo que la institución misma hace, versus financiamiento por proyecto, ya que en general en Chile es bajo y precario y concentrado en ciertos sectores políticos, aunque por ejemplo está la Hans Seidel y otras que también trabajan hacia otros, ¿ya? Pero lo digo básicamente porque el financiamiento basal te permite primero más dos tipos de intervenciones, sean las de corto plazo, o sea, la cuña, la columna, o de largo plazo, sea como un libro, por ejemplo, y te permite, por ejemplo, no estar guiado por los intereses de los financistas en el tipo de intervención que tú vas a hacer. Te da más tiempo, digamos, para hacer la intervención pública, por así decirlo. Por otra parte, la imagen que muestro ahí es para contrastarla con lo que pasó con Libertad y Desarrollo, que estuvo vinculada al caso Penta, Fundación Chile 21 al caso de SQM, y ambas sufrieron como reputacionalmente, pero Libertad de Desarrollo siguió funcionando de manera relativamente normal, y Fundación Chile 21 estuvo a punto de desaparecer en un momento. ¿Ya? Ahora, reflexiones finales. Lo que quiero mostrar acá es básicamente, esto es básicamente para tratar de resumir algunos de los resultados importantes de esta investigación. Una primera y una tesis que tengo es que los think tanks funcionan como lo que diría en inglés es filler. En español uso la palabra empaste, que significa que ocupan los espacios que otros campos dejan, ¿ya? Por ejemplo, estaba hablándoles antes de lo que fue la dictadura. En la dictadura, estos think tanks, siguiendo con los campos de Medved, funcionaron de manera importante para la formación de redes que en el fondo después terminaron en lo que fue la concertación, precisamente porque los partidos estaban proscritos y las universidades intervenidas, ¿ya? Para el caso actual, por ejemplo, se podría hablar de una de las funciones de empaste tiene que ver con lo que está pasando con los medios de comunicación. Un editor me dijo lo siguiente: los medios de comunicación hoy día tienen mucho menos personal y ese personal además está mucho más exigido. Entonces genera una ventana de oportunidad donde si tú tienes contenido, se lo puedes ofrecer y los medios lo van a mirar con interés. Muchos medios de comunicación, incluso los más grandes, cada vez tienen menos capacidad de generar su propio contenido y think tanks bien armados con financiamiento basal, con oficinas de prensa, por ejemplo, pueden responder de manera bastante rápida, que es muy distinto si el caso, si es un think tank que funciona, por ejemplo, como el caso de Espacio Público, que funciona con un directorio ampliado que no es remunerado, o si funciona simplemente por proyectos, ¿ya? Por otra parte, otra cosa que quiero relevar es que no es solo importante la fuente de financiamiento, con lo importante que es, sino también el modo, ¿ya? Como les mencionaba, si es basarlo por proyectos. Por otra parte, como les mencionaba también, que en los think tanks tienden a interceptarse las dinámicas intelectuales e institucionales, eso hace que en la práctica también se intercepten también como los auges y
y los decaimientos de think tanks. Por ejemplo, Pivotes, que me parece un ejercicio bastante importante, surge financiamiento basal de un financista vinculado con muchísima gente en torno a los medios, a COPES especialmente, en torno al proceso constitucional uno, ¿ya? Que es uno de los pocos que surge en ese contexto, a excepción de, por ejemplo, la Universidad de Desarrollo y su grupo Faro o Signos en la Universidad de los Andes, pero son relativamente pocos y son vinculados especialmente a eso. La mayoría de los think tanks, como los que mostraba yo y la muestra más importante que tuve, son o existían en el 2011 o surgen en todos los 2011, como el FPP del 2012, lo mismo Espacio Público, Fundación Sol existía un poco antes, lo mismo el IES. Ya ahí surge una ola importante que se más o menos cristaliza. Eso es lo que argumento. En último término, es lo que llamo la cristalización de una infraestructura intelectual. Con infraestructura intelectual quiero decir como los arreglos tecnológicos, sociales, de redes, institucionales, etcétera, que permiten y hacen posible el surgimiento y difusión de una intervención intelectual de manera más o menos exitosa y que involucra al menos think tanks, sus financistas, sus partidos y medios y universidades. ¿Ya? Y esta infraestructura intelectual, que argumento se ha solidificado desde el 2011, desde una crisis importante política, se ha vuelto más o menos más sólida, tiene dos efectos importantes. Primero, que privilegia ciertos modos de intervenir sobre otros. Yo también conozco bastante el contexto del Reino Unido de los think tanks y ya, por ejemplo, es mucho más común el informe de política pública precisamente porque eso es lo que los financistas financian, que no es el mismo caso en Chile, ¿ya? Y por otra parte, un efecto de lo que se llama en inglés crowding out, que eso significa como ocupar los espacios que en otro contexto podrían ocupar otro tipo de actores, ¿ya? Porque en ese empaste, por una parte, para empastar, para tener ese relleno se necesita varias cosas. Primero, gente, plata y dinero. Y segundo, esos espacios son limitados. Muchas gracias. Excelente, gracias, Marco. Yo, bueno, vamos a abrir a preguntas. A mí se me ocurren, como alguien que ha dirigido un par de think tanks, se me ocurren muchas preguntas. Eh, y tú mencionaste la comparación con el Reino Unido. Una de las cosas Ujú. que siempre me ha llamado la atención de los think tanks en Chile es su fuerte vínculo con partidos políticos. Mucho más, creo yo, que lo que se ve en Estados Unidos o en el Reino Unido. No es que no hayan think tanks Ujú. alineados con partidos, pero aquí es casi no hay think tanks independientes de alguna, o un partido, un lineamiento político. Eh, ¿Por qué crees tú que es eso, que ese es el caso? Y junto con eso, ¿en qué medida, si empezamos en el 2011, claramente desde el 2011 en adelante hemos vivido una crisis de partidos, una crisis política y crisis de partidos políticos, Sí. y algo insinúas en lo que mencionaste hoy día, en qué medida los think tanks van reflejando ese cambio en el sistema de partidos? ¿Le respondo ahora? Sí, mejor. Después vamos agregando preguntas. La Isabel tiene una pregunta. Ya, súper. Sí, es cierto que yo lo pondría de manera distinta, sí, ¿ah? Porque, bueno, a pesar de que, como mencionabas, hay think tanks en el mundo anglosajón con vínculos fuertes con los partidos políticos. Si uno le dice lo mismo a un argentino, por ejemplo, te va a decir que los think tanks chilenos son muchísimo más sólidos y que son más como de sector y menos como de personas específicas, a pesar de que hay lo que en inglés se le dice vanity tanks, a pesar de que hay ejemplos en Chile. Lo que diría es que en Chile faltan un tipo de think tank que en otros lugares hay, que serían, por ejemplo, en el caso inglés, para seguir con el mismo, el Institute for Fiscal Studies o el NISR, el National Institute for Economic and Social Research. Esos think tanks son generalmente como de la época de la posguerra, o sea, de la interguerra, y son como, en el mundo nórdico se llaman los Conjuncture Institute también, que son como de econometría, o lo que trataban de hacer en el fondo es como hacer análisis económico desde fuera del Estado, ¿ya? Eh, Eso no existe en Chile por razones históricas, quizás, pero también uno podría decir porque qué tipo de financiamiento existe como desde fuera de la academia. La academia sería como el único lugar que permitiese como una especie de think tank que sea como fact-checking o que trate de hacer eh, como Contrapeso. econometría más o menos científica de manera independiente al Estado o los partidos. Veo
en eso relativamente poco interés. O sea, hay think tanks como más cercanos al centro que pueden jugar en ese espacio, que serían quizás, no sé, Espacio Público o el CEP, pero ambos están posicionados. Todos estos think tanks además son como de sector, diría yo. Hay think tanks como más vinculados al trabajo parlamentario y de partido, que sería, por ejemplo, en la muestra no estaba, pero sería, no sé, el Instituto Igualdad, etcétera. Eso diría, más que los think tanks en Chile sean particularmente de partidos, son más de sector y falta el financiamiento y como las condiciones para el surgimiento de esos otros think tanks, que son como más, entre comillas, técnicos. Ahora, respecto de la crisis de los partidos, eso me parece un punto súper interesante y claro. O sea, no mencioné específicamente los partidos, pero sí el conjunto de crisis políticas y de cambios políticos importantes que han aparecido desde el 2011. Una de ellas, por supuesto, el surgimiento de nuevos partidos, que ha significado que algunos think tanks, por ejemplo, en la derecha, si uno ve la Fundación Jaime Guzmán, hoy en día no se definen como el think tank de la UDI, sino como el think tank del gremialismo, donde el gremialismo se encuentra, y eso incluiría, por ejemplo, parte de los republicanos. ¿Ya? Otro ejemplo sería... em, a ver, por ejemplo, cómo se ha movido Fundación Chile 21, que bueno, tuve bastante, eso es bien interesante de ver, qué es lo que pasa con las escuelas de formación de jóvenes de izquierda y centro izquierda en torno al 2011 y por qué Chile 21, por ejemplo, no era atractiva en ese momento y luego tiene que reinventarse para poder traer a nuevos líderes jóvenes. Esos nuevos líderes se van a otro tipo de instituciones, ¿ya? En ese sentido son bastante sensibles a lo que pasa con el sistema de partidos en Chile. Otra cosa que mencionaría, y esto no es una tesis mía, sino que aparece de hecho él la ha dado públicamente, así que lo puedo nombrar, es gente de la Fundación Chile 21 que dice que una de las funciones más importantes de los partidos hoy que ha dejado de lado, la ha dejado a los think tanks, dos por lo menos, son la formación de cuadros técnicos y de programas. ¿Ya? Por las razones que sean, muchos de esos los partidos externalizan ese tipo de funciones y los think tanks como instituciones de empaste que mencionaba las van a cumplir. Como son instituciones de empaste, van a tomar la forma que los espacios que les dejan los otros campos tienen. Isabel, Gracias, súper interesante, Marco. Y yo quería preguntarte un poco más, profundizar la relación entre los think tanks con uno de los campos, el académico. Es Ujú. por, bueno, intereses personales. No. O sea, primero, como quería preguntarte, o sea, no sé, como me surge curiosidad de cuánto, o sea, de cuántos, o sea, se me viene a la cabeza, no sé, el IES, ¿no? Que tiene varios de sus miembros más reconocidos que tienen cargos académicos, ¿no? Entonces, como Ujú. esta doble militancia, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de como un staff propio de investigadores? ¿Cuántos se alimentan de la academia? Si eso varía por sector, pero un poco como profundizar eso, o sea, qué tanto hay de esta eh, relación bidireccional. Y lo otro de curiosidad nomás que mencionaste al final, así al pasar, como el Faro de la Universidad del Desarrollo, Signos, ese tipo de espacios califican de think tanks. Son unas cosas medias híbridas, ¿no? Como que son Sí, espacios dentro de la universidad más orientados a la política, pero ¿cómo funciona ese tipo de espacios? claro. Eh, ya. Espérate, que Cecilia creo que quería hacer otra pregunta para que la sumemos, porque eran en la misma línea. bueno, bueno, Gracias, sí, muchas gracias por la presentación, Marcos. Era en la misma línea, pero con una particularidad, que es que en algunos proyectos FONDAP financiados por el Estado se insiste como indicador que hay que presentar después al Estado, que es el que financia estos centros, la incidencia.
es un tema que hay una exigencia de aportar a las políticas públicas, complemento a lo que dice Isabel, o sea, hay esta necesidad y se han estado profesionalizando e intensificando las estrategias dentro de estos centros que tienen, lo que tienen financiado, estas redes, como estoy hablando de CR2, donde yo participo, el Centro de Cambio Climático, COES, en fin, y muchos otros, que tienen una unidad de comunicaciones. Y lo que hace la unidad de comunicaciones, las estrategias son muy parecidas a las que tú describiste de los think tanks, o sea, acceder a columnas en los mismos medios que dijiste, columnas de opinión, se insiste con que hagamos policy brief, la Universidad de Chile en estos momentos tiene un concurso para policy brief, son las mismas estrategias de los think tanks. Entonces, lo que quería pedirte es una reflexión que tú ya la iniciaste en la respuesta anterior, sobre cuál debería ser o podría ser o cómo la academia puede insertarse en esto. Hay también, sabemos, la encuesta, ¿verdad?, de credibilidad en que la academia y la ciencia están muy alto todavía en Chile. ¿Cómo se cuida esto? Porque digo que es complementario a la pregunta de Isabel, porque ella lo plantea, entiendo yo, en áreas en que son mucho más temas más que las personas comunes pueden asociar, podemos asociar a política. Y yo te pregunto, Ujú. incluso en ciencia está pasando lo mismo. Entonces, Claro. eso, si pudieras profundizar en esa relación, complementando con lo de Isabel. Ya, súper. Fernando tiene una pregunta también. Si quieres, sumamos Fernando y después Hola, contesta. Sí, mejor. ya. Ajá. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con el tema del financiamiento, especialmente si existe financiamiento internacional entre las redes de think tanks que existen, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a nivel continental. Se me viene a la mente el Atlas Network, por lo menos. Mm, Ya, súper. Ya, voy a tratar de responder en orden. Mm. Muchísimas gracias, Isabel. Partiría diciendo que tradicionalmente, bueno, en el libro de Medves él habla de una especie de isomorfismo entre los centros de estudio y la academia, porque muchas veces, bueno, bastante de las personas que fundan centros de estudio vienen del mundo de la academia y lo usan como trampolín hacia la política, por ejemplo, pero que además isomorfismo en el sentido que toman como nombres y formas que vienen de la academia, los research fellow, investigadores senior, asociados, etcétera tiene como de por sí ya se nota como una especie de hábitos común entre los dos mundos, ¿ya? Y además, por lo mismo, muchísimos think tanks tienden a depender de los sueldos que vienen desde el mundo de la academia para poder mantenerse en el tiempo. Una de las cosas peculiares de los think tanks, que bueno, esto también como tratando de responder un poco a la segunda pregunta que hacía sobre si Faro o Signos son think tanks, es que un think tank puede ser muchos tipos distintos de organización y en casi ninguna parte del mundo, creo. Bueno, hay algunas distinciones, por ejemplo, en el mundo de Europa del Este o del Cáucaso hay algunas regulaciones específicas en torno a lo que es las organizaciones sin fines de lucro y la política, pero fuera de eso en general, los think tanks tienen poquísimos como reglamentos como generales sobre como qué tipo de estructura legal tienen que tener. La Fundación Sol funciona muy distinto, es súper horizontal comparado, por ejemplo, a Libertad de Desarrollo o a Espacio Público. Son organizaciones que en su forma son muy diferentes y a todas, sin embargo, les llamamos think tanks, ¿ya? Eso lo digo pensando en que los think tanks son, yo argumentaría más que un tipo de organización específica, una forma de actuar o un tipo de función específica de organizaciones que tiene al menos dos características. Primero, su carácter híbrido conectando estos mundos y segundo, su capacidad de producir intervenciones a su nombre. La posición del IES frente a esto, la posición de libertad de desarrollo frente a esto. ¿Ya? Por lo mismo, es bastante común que algunos think tanks básicamente casi como que pudieran sobrevivir sin tener personalidad jurídica, fueran simplemente como una especie de asociación o una marca o un nombre, ¿ya? Así surgen, por ejemplo, no sé, bastantes think tanks dentro de la izquierda, ¿ya? O con una como presencia institucional bastante débil y simplemente dependiendo en general del tiempo y la voluntad que tienen las personas que trabajan en la universidad, ¿ya? Incluso think tanks relativamente bien establecidos, como sería el caso de Espacio Público, depende de un directorio bastante amplio de gente que es llamada de manera ad hoc dependiendo
proyectos que son necesarios en un momento determinado. Ya es una especie de batería, lo cual lo hace una organización bastante más barata que si tuvieran que emplear a estas personas, que no tienen los recursos para hacerlo, especialmente si dependes de financiamiento por proyectos. ¿Ya? Por otra parte, además, y por lo mismo la que mencionaba Cecilia, la academia sigue teniendo bastante poder simbólico en la formación eh, de profesionales, etcétera, y en lo que yo, pensando como la sociología de la expertise, llamaría autoridad epistémica, que es la capacidad de que, o sea, esto lo tomo de Guillermo, que es la siguiente idea: un experto o experta es aquella persona que cuando uno toma una decisión y tiene que justificar por qué la tomó, puede apuntar a esa persona y decir por qué esa persona lo dijo. ¿Ya? Y eso es súper importante para la formación de redes, ¿ya? Y además, por supuesto, se entiende para el caso de los think tanks. Un think tank, una de esas funciones principales es la generación de capital simbólico, o sea, que la marca IES, la marca de IT de desarrollo signifique algo, y segundo, que lo que signifique tenga un cierto nivel de autoridad epistémica, que uno pueda decir, ah, ya, esto no viene de cualquier parte. ¿Ya? Esas son algunas de las, como de los vínculos más fuertes, uno podría decir, con el mundo de la academia, ¿ya? Ahora, también, retomando el tema, entonces, yo lo pondría de este modo, que es que desde por lo menos la fundación del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que surge más o menos en el año 2003, 2004, más o menos, una iniciativa del rector de esa época, las universidades han tenido cada vez más interés en la incidencia, también vinculado con lo que decía Cecilia, ¿ya? Y además eso ha sido vinculado con esfuerzos que vienen del Estado, con financiamiento tipo FONDAP, etcétera, que tiene como parte de sus ítems un, un espacio que es claramente en torno a la incidencia, ¿ya? Esto, comparado con los think tanks, tiene algunas diferencias específicas, o sea, no sé con el COES, porque el COES es suficientemente amplio y con personas trabajando en muchísimos temas distintos, pero en general, como el tipo de intervención, especialmente de la ciencia, tiende a ser más específico. No, por ejemplo, no es en torno a un tema determinado, no es tanto, por ejemplo, como cuando un medio de comunicación, por ejemplo, requiere como la generación de redes para personas que son, entre comillas, todólogos, o sea, que son llamados en cada momento para representar como posiciones políticas determinadas. Eso es más difícil desde el mundo de la ciencia, por lo menos. Ya, pero sin embargo, claramente existe, como decía Cecilia, esta presión y esta presión que viene desde el Estado y que ha tenido un efecto en la academia y que por lo tanto también tiene un efecto en este espacio intersticial que uno podría llamar espacio de opinión, donde se encuentra la academia con la política y con los medios. ¿Ya? No sé si creo que no respondo la pregunta, pero al menos otorgo quizás algunas cosas para poder tratar de explorarla mejor en el futuro. Y respecto de capital internacional, Chile recibe, o sea, por ejemplo, Atlas Network es importante para los think tanks, entre comillas, no liberales, absolutamente, es famosísima además. Ya, además, las fundaciones alemanas de por sí, como parte de su financiamiento, generan redes con otro tipo de organizaciones y esas que son las organizaciones que comparten financiamiento en distintos lugares de Latinoamérica, por ejemplo, ya, y generan un cierto nivel de redes. Una buena parte de ellas, eso sí, yo diría que no es solo de financiamiento, sino que de buenas prácticas o de buenas prácticas entre comillas, no puede estar de acuerdo si son buenas o no, pero de conexión, por ejemplo, y como de compartir experiencias o compartir como formas de posicionamiento. Ya eso se ve mencionado el caso de la Fundación Atlas o de los think tanks más como del área como de libre mercado de ultranza, se nota bastante que tienen eh, muy buena coordinación. Hay una académica estadounidense que está empezando a trabajar esto, no es mi área específica, que se llama Jennifer Preble, que trabaja sobre eso en Chile. Ahora bien, Chile, como mencionaba antes, recibe menos que antes, por lo menos, financiamiento internacional de organizaciones, ponte tú, el BID sigue recibiendo, pero muchísimo menos que antes, o por ejemplo CAF, etcétera, ese tipo de organizaciones, sigue recibiéndolas, pero menos que países comparables. Chile, de hecho, tiene una historia súper interesante respecto de eso, que es que, por ejemplo, la Fundación Ford aparece en Chile en el año 59 y transforma a Chile, o una de las razones por las que Chile fue un polo importante de desarrollo del ascenso social en Latinoamérica, fue la presencia de Fundación Ford, que por supuesto le dio cierta forma.
¿ya? Pero el año 2016 Fundación Ford se va a Bogotá, ya lo cual quiere decir algo respecto a sus prioridades y del estatus de Chile, siendo un país OCDE. Lo que sí, organizaciones, por ejemplo, como Espacio Público, recibe financiamiento para hacer investigación comparada, ¿ya? Y hay bastante espacio, por ejemplo, para que think tanks chilenos hagan, por ejemplo, análisis comparado de corrupción en Latinoamérica, por decir algo. Ya. Ahora bien, los análisis comparados, por la razón que sea, en general reciben menos atención, en mi experiencia, del debate público nacional. Gracias, Marco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Una, esa tendencia es bastante conocida, ¿no? De que Chile ya no figura tanto en la lista de países o en desarrollo o Ujú. de países que son prioridad para el financiamiento extranjero. Eh, ¿Cómo se ve mirando hacia adelante? ¿Cómo se ve entonces el futuro? ¿Tenemos demasiados think tanks? Mm. ¿Respondo ahora o recogemos Sí, más? sí, si no hay nadie más que... Yo tengo otra pregunta, pero puede ser después. Ya. Eh, Eh, no, dale, o no sé cómo prefieres. No, dale, Como dale tú tú. quieras, Marco. Ya, no, me preguntaba un poco por cómo podría uno evaluar alguna medida de éxito de los think tanks, ¿no? Mm, Respecto de esto, bueno, mostraste ahí la incidencia, obviamente ahí está correlacionado con lo que uno podría pensar en términos de influencia o de posicionamiento y qué sé yo, pero no sé cómo lo pensarías tú, porque hay tal vez, no sé en qué está mucho libertad de desarrollo, pero claro, yo creo que el IES le ha ganado mucho espacio, pero a lo mejor sigue teniendo mucho impacto en lo que es el debate legislativo, no sé, y que se han como especializado en los espacios. Pero ¿cómo pensarías tú eh, si uno quisiera pensar alguna medida de éxito? ¿Cuáles serían como las dimensiones relevantes? ¿No? O sea, sí, eso. súper buen punto. Ya. La pregunta de respecto de si tenemos demasiados think tanks, lo pondría así. Si es que fuese el caso, los think tanks empezarían a morir. Y efectivamente pasa. Muchísimos think tanks se mueren con el tiempo, dependiendo de la estructura de financiamiento, e incluso como de la lógica. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Fundación Dialoga o Avanza Chile, que viven y mueren dependiendo del momento en el ciclo político del que estamos hablando. ¿Ya? Y esos son como en sentido, van a haber momentos en que van a haber muchos y en otros momentos en que se van a morir. Y además van a depender muchísimos de como la figura política de la que estamos hablando. Por supuesto, no sé, cuando entraban o salían Michelle Bachelet y Sebastián Piñera del gobierno, entraban, o sea, nacían y morían think tanks también, o al menos proyectos de think tanks. Ya, además, think tanks bastante bien asentados han ido muriéndose con el tiempo. Estoy pensando en Ciplan, por ejemplo, que hoy en día sobrevive básicamente como la marca de personas que Laxo. siguen teniendo cierta presencia en los medios. Estoy pensando en Marfan, por ejemplo, Cortázar, etcétera, pero que ya Ciplan como organización produce poco o nada, digamos. Ya. Em, y en ese sentido, no sé si decir si tenemos demasiados. Ahora tenemos más que países comparables en Latinoamérica. Y eso tiene que ver probablemente con la historia eh, y con el tipo de instituciones que tenemos, la historia institucional. Ahora bien, otro problema de decir que tenemos muchos es cómo contarlos, para decir cuántos hay. O sea, ESLCO es un think tank, por ejemplo, y en eso yo trato de no ser prescriptivo respecto de la definición de un think tank, pero se nota de todas maneras que think tank o nacen o mueren o al menos cambian su giro. Por ejemplo, Fundación Sol, que sigue funcionando como think tank en buena medida, sin embargo, al mismo tiempo funciona también como lo que fue su giro inicial, que fue una organización de estudios para ayudar a la negociación sindical. Así surge y así sigue sobreviviendo. Baja el nivel de intervenciones públicas porque sube esa parte que es la que le permite sobrevivir.
Los think tanks en ese sentido, como decía antes, van a tomar la forma que les da el espacio a este mundo intersticial de la política en sentido amplio en el fondo, ¿ya? Y tratando de responder a lo mismo, en relación a lo que decía Isabel, efectivamente es complicadísimo decir que es éxito. Una buena manera de al menos ver cómo lo definen ellos sería ver las memorias, ¿ya? Porque en ese momento están diciendo como financista, esto es lo que logramos hacer, ¿ya? Y ahí muestran, por ejemplo, métricas de redes sociales, número de columnas, a veces como esta política pública específica toma más o menos la forma que nosotros le dimos en esta cuestión que pasó en el Parlamento, etcétera. Ya, esas son distintas maneras de medir éxito. Y es uno de los problemas que tienen estas organizaciones precisamente cuando tratan de justificar cómo financiarse. ¿Ya? Y es uno de los problemas que siempre tienen cuando se trata de financiamiento basal, especialmente. Lo que yo te diría en el sentido que no es una respuesta a tu pregunta, porque no creo que la haya tampoco, es que los think tanks mismos, por sus las distintas formas que pueden tener, forman parte ellos mismos de la pugna de qué es lo importante en política, ¿ya? Por ejemplo, la Fundación para el Progreso tiene muchísima presencia en redes sociales y produce bastante, muchísimo menos en el mainstream de la academia al menos. Por lo tanto, tienen en cierto sentido un incentivo para decir que no, las redes sociales es hoy en día en donde se mueve la política, ¿ya? O un think tank que tiene muchísima más presencia parlamentaria y te va a decir, no, esto es la política en verdad, ¿ya? Mientras el IES, por ejemplo, te puede decir, no, la política es el espacio de opinión no lo dirían así, pero la hegemonía, qué es lo razonable y qué no. ¿Alguien más tiene Cecilia? Bueno, tú recién dijiste que no ibas a ser muy así acucioso con la definición, pero me quedo dando vueltas cuando decías, porque ¿qué es un think tank? Imagínate que el título de esta charla era Centros de Estudio. Sí. Entonces, es importante, te pregunto, no sé, distinguir entre un centro académico, por ejemplo, que también se llama centro de estudio, como el COES, por ejemplo, o estos otros centros. ¿Tiene importancia esa definición? Porque me quedo con esa Mm, pregunta, ¿qué es, después de escuchar todas las charlas, qué es un think tank? ¿Y cómo podemos definirlo en Chile? Que además, sí, como te invitamos a una charla de centros de estudio. sí. Lo pondría de este modo, o sea, no me quiero repetir, pero repetiría la parte de como organizaciones híbridas que intervienen en el debate público en torno a las políticas públicas, en torno a estos cuatro campos. Esa definición es insuficiente en todo caso, porque las universidades no son solo académicas, por ejemplo, y los campos tampoco están 100% separados. Sin embargo, existe una distinción importante, diría yo, entre tampoco aplica siempre, pero me parece que es importante ponerla en la palestra, que es que, por ejemplo, hay un académico estadounidense que presentó la primera, creo que fue la primera como tipología de los think tanks, que era Kent Weaver se llamaba, que era algo así como las universidades sin estudiantes, ¿ya? Como una especie de departamento que produce simplemente investigación, advocacy tanks, que son como los más combativos, y contract research, que son cuasi consultoras. Ya esa es como una tipología clásica de think tanks y de las maneras que tiene bastantes efectos en cómo se mueven, el tipo de publicaciones que tienen y cómo se financian, por supuesto. Ya, te diría que para los think tanks que están más cercanos al mundo académico, que sean las universidades sin estudiantes, una diferencia bastante importante es que, por ejemplo, cuando yo intervengo, uno podría decir que es una intervención, intervengo como académico asociado a COES y a la UDP, yo no lo estoy haciendo en nombre de la UDP. La UDP no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, no. Esto es simplemente lo que yo estoy emitiendo, digamos, ¿ya? En cambio, el CEP sí firma, ¿ya? En cambio, Libertad y Desarrollo sí firma como algo que es una intervención de libertad y desarrollo. Y eso me parece una distinción importante. ¿Alguien más? Bueno, estamos justo en la hora, así que yo creo que la gente tiene hambre. Súper interesante. Le voy a preguntar a Carlos Peña si hablas en nombre de la UDP o no, a título personal. Sí. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos. Isabel.
aplauden. Gracias, Gracias. Marco. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, que estés muy bien.